Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para hoy, miércoles 6 de enero. El tema que tenemos programado desarrollar el día de hoy en este rango horario de 4:30 a 5:30 es el manejo de documentación para exportar. ¿Ok? Vamos a hablar hoy sobre el manejo de la gestión documentaria correcta correspondiente a un proceso de exportación. Mi nombre es José Gerardo Podestá. Los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar para que conozcan un poco más de mí. Yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, es decir, en la elaboración y desarrollo de oferta exportable. Trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas organizaciones privadas. Me dedico a la docencia a nivel superior en instituciones licenciadas tanto por la SUNEDU como por el Ministerio de Educación. Poseo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y cuento con una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, vamos a dar inicio al desarrollo del webinar programado para hoy, miércoles 6 de enero del año 2021. Como mencionamos hace un instante, el punto principal en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy es en conocer la gestión documentaria correcta a todo nivel, diferenciándola por operador de comercio exterior, para poder trabajar de manera exitosa un proceso de exportación. Punto importante que debemos tener en cuenta. Si vamos a trabajar en base a la gestión documentaria correcta para poder trabajar un régimen aduanero de exportación definitiva, lo primero que debemos tener en cuenta antes de revisar la documentación es, número uno, debemos haber ya establecido contacto como exportadores con un cliente en el mercado internacional, o al menos con un potencial cliente en el mercado internacional. Esto quiere decir que al menos debemos haber prospectado potenciales clientes en el mercado internacional a los cuales le hemos brindado información inicial con una carta de presentación. ¿Por qué? Porque dentro de la gestión documentaria para poder exportar, lo primero que se debe establecer es un vínculo inicial, un primer contacto. ¿Ok? El primer documento con el que vamos a iniciar hoy es la cotización comercial. Pero no puede existir una cotización si es que antes no ha existido ese primer contacto, esa primera presentación, ese primer nexo, el establecer el primer vínculo entre nuestra empresa, como la empresa exportadora o consignante, y nuestra contraparte que vendría a ser la empresa importadora o la empresa del consignatario. Por ende, punto importante, si bien es cierto, vamos a tocar dentro de unos minutos el primer documento para poder exportar, el primer documento que viene a ser la cotización comercial, primero debes haberte asegurado de establecer un vínculo comercial. Primero debes haberte asegurado de haber establecido un vínculo comercial, un vínculo o una conexión inicial entre tu empresa como consignante o exportadora y tu contraparte que vendría a ser el potencial importador o consignatario, tu potencial cliente. Una vez habiendo establecido este primer vínculo, este primer contacto, este primer nexo, lo primero que vas a tener que sí o sí desarrollar es plantear una primera reunión que tiene como enfoque la presentación inicial de cada una de las partes. Ahora, este punto es bastante sensible en realidad. ¿Por qué? Número uno, se suele tener en cuenta que en promedio, en ese primer contacto que se establece entre, en este caso, la empresa del exportador o consignante, con los potenciales interesados, importadores o consignatarios, se suele establecer la regla de que esas rondas de negociación debe ser en promedio entre 3 a 5.
¿ok? Entre 3 a 5 rondas de negociación en promedio. ¿Por qué no puede ser menos de 3? Porque es difícil el hecho de que puedas llegar a un acuerdo en común, un acuerdo beneficioso para ambas partes, en menos de 3 rondas de negociación. Y también es complicado el hecho de que puedas llegar a más de 5 rondas de negociación, porque muchas veces el hecho de dilatar una negociación comercial puede llevar a que la empresa con la que te encuentras llevando a cabo esas rondas de negociación pueda recurrir a utilizar su MAN. ¿Qué es el MAN? La mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Qué quiere decir? Simplemente la negociación con tu empresa se enfría y pasan a trabajar con el siguiente en la lista. Teniendo en claro ya este panorama, vamos a entrar a revisar la información de los primeros documentos. Y vamos a comenzar con los documentos emitidos por el exportador. Documentos que tienes que emitir tú como exportador, como proveedor o como consignante, como ofertante de una mercancía hacia el mercado internacional. El primer documento con el que tienes que trabajar es la cotización comercial. Si bien es cierto, como planteamos hace un instante, el paso inicial es prospectar potenciales clientes y enviar una carta de presentación. El siguiente paso, después de haber establecido ese primer nexo, ese primer contacto, ese primer vínculo, viene a ser la entrega de respuesta a alguna consulta que haya surgido por parte de este potencial cliente. Y tu respuesta frente a esa consulta, frente a esa solicitud de información, va plasmada en este documento, en la cotización comercial. Información importante que debe ir en este documento. Recuerda que este documento todavía no es un documento de carácter legal, no es un documento que tiene validez contable ni tampoco tributaria, ¿ok? Es solamente un documento en el cual el exportador o consignante plasma en el mismo su propuesta comercial hacia el potencial cliente, hacia el interesado. Por ende, esta cotización es un documento que no tiene validez legal, no tiene validez contable, ni tampoco validez tributaria. Es solamente un documento de carácter informativo, solamente una propuesta. Pero eso no le quita o le resta importancia. La cotización comercial es un documento que debe ir siempre numerado. ¿Okay? Es un documento que debería ser numerado y es más también membretado para que tu empresa exportadora pueda darle seguimiento a las cotizaciones que entrega a los potenciales clientes o interesados. Punto importante en la cotización. Recuerda que esta cotización es una primera aproximación para atender a tu potencial cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que la propuesta que tú brindas inicialmente en este documento es información que puede ser manejable. Es información que puede someterse a una, dos, tres, cuantas rondas de negociación sean necesarias, pero sin dilatar demasiado ese proceso. Pero también recuerda que la cotización es la propuesta comercial que entrega tu empresa como consignante o exportadora a un potencial cliente. Es una cotización de uno a uno, de una empresa, en este caso, la compañía en la que trabajas, tu empresa exportadora, hacia un cliente, hacia un importador. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque no se trata de un tarifario. Tu empresa no maneja un tarifario. No es que tienes una tarifa de tanto es el precio de venta por tal mercancía, por tal cantidad. Tú tienes que adecuar tu oferta comercial a lo que exactamente te solicita el potencial cliente. Es por eso que en la cotización se consigna la información del exportador y la información del importador, lo cual quiere decir que la información que va en este documento es exclusiva para este importador. Esta cotización no podría utilizarla otro potencial cliente porque la propuesta que tu empresa exportadora está brindando en este documento está acorde a lo que solicita exactamente este importador.
Por eso es que se consigna en la cotización comercial la numeración de la cotización para poder darle seguimiento y los datos del importador para poder respetar esta propuesta comercial para este importador en particular. Se establecen los nombres, tanto el de la empresa exportadora como importadora, la dirección, el teléfono, la ciudad del país y un dato súper importante, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. ¿Por qué este dato es importante? Porque el valor de las mercancías con el tiempo suele fluctuar, suele variar, más aún si tu mercancía posee componentes o insumos en su elaboración, los cuales fluctúan demasiado rápido en cuanto a su valor comercial en el mercado. Por ende, tu propuesta comercial planteada en esta cotización debe tener una fecha de vencimiento. ¿Para qué? Para que el precio final de venta del producto se respete durante este lapso de tiempo para este potencial cliente o importador. ¿Por qué existe una fecha de vencimiento? Porque existe la posibilidad de que los insumos que utilizas o los recursos a los que necesariamente tienes que acceder para transformar la mercancía que ofertas al mercado internacional puedan ajustarse a los costos actuales. Si hay un incremento, por ejemplo, en el valor de uno de los insumos, eso afectaría el costeo del producto y por ende afectaría también el precio de venta. Por eso es que se suele utilizar una fecha de vencimiento y en promedio se suele utilizar entre 3 hasta 7 días de validez para una cotización de carácter comercial internacional. Esto, claro, en términos muy generales, porque en realidad depende mucho del tipo de mercancía que se oferta y depende también mucho de las condiciones que establece el mercado para ofertar esa mercancía. Otro dato importante es que si bien es cierto la cotización ya hemos dicho que va numerada y personalizada para un importador en particular y que lleva información de una fecha de vencimiento, fecha de caducidad del precio y los términos que se brindan en favor del importador en este documento, se debe consignar también el Incoterm. Recuerda que el Incoterm es importante porque el precio siempre va a ir amarrado a un Incoterm. La forma correcta de hacer mención al Incoterm es el nombre del Incoterm, por ejemplo, CIF, la versión del Incoterm 2020 y el punto de entrega de la mercancía, el nombre del navío y el terminal marítimo donde vas a entregar la mercancía. Es la forma correcta en la que se denomina un Incoterm. El nombre del Incoterm, la versión del Incoterm y el punto de entrega de la mercancía. Dependiendo del Incoterm, si se tratara, por ejemplo, de un DDP, tendrás que consignar información también relacionada a la ciudad de destino donde se entregará la mercancía y la dirección exacta donde vas a entregar la mercancía. Además de medio de transporte, dado que, recuerda, los Incoterms se clasifican en dos Incoterms propios de transporte marítimo, FASFOB, CIF, CFR, y los demás Incoterms que pueden trabajarse con cualquier otro medio de transporte, aéreo, terrestre vehicular o terrestre ferroviario, e inclusive medio de transporte multimodal. En la cotización también se consigna información del tipo de moneda o divisa. Y este también es otro punto bastante sensible, porque no es lo mismo que tú te encuentres en Perú y tengas un cliente en Estados Unidos y le entregues una cotización en soles o una cotización en dólares, porque el tipo de cambio podría beneficiarte o, por el contrario, perjudicarte. La forma de pago. En realidad se suele colocar la forma y medio de pago. Forma nos referimos a temporalidad, antes, durante o después, pago por adelantado, pago contra entrega o pago diferido, forma de pago. Y medio de pago se refiere a medio de pago documentado, que puede ser carta de crédito, cobranza documentaria, o un medio de pago no documentado, que puede tratarse simplemente de una transferencia bancaria internacional o la emisión de un cheque. También es importante consignar esa información en la cotización. La cantidad de ítems, el detalle del producto o la mercancía, el valor unitario y el valor total, que ya sabemos va amarrado a un Incoterm.
Esa es la información general que podrías consignar en una cotización comercial. Sin embargo, no siempre se suele trabajar con una cotización comercial como punto de partida. Muchas empresas importadoras prefieren trabajar con facturas pro forma. ¿Pero qué es una factura pro forma y qué es la diferencia de una cotización comercial? La factura pro forma viene a ser un documento que tiene la estructura física, ¿ok? La distribución de información tal cual si fuese una factura. ¿Ok? La estructura de la información que ves aquí, el orden, corresponde al de una factura. Es decir, es como si esta fuera una factura en realidad. Pero se llama factura pro forma porque esta información consignada en esta factura pro forma, en esta factura, es información que no tiene validez legal, contable ni tributaria, igual que la cotización comercial. Por eso se suele muchas veces reemplazar la cotización comercial con una factura pro forma. ¿Pero por qué se llama factura pro forma? Porque físicamente tiene la apariencia, la estructura de una factura. Solamente que se trata de una proforma o cotización. ¿Por qué? Porque no lleva firma ni tampoco lleva el sello de la empresa exportadora. En algunos países no se trabaja con cotizaciones. Por ejemplo, en el caso de Australia, en el caso de Inglaterra, en lugar de cotización comercial se trabaja con una factura pro forma, la cual lleva la misma información que una cotización comercial. Sin embargo, la información se detalla de manera tal que aparenta ser una factura. Es prácticamente el borrador de lo que vendría a ser después tu factura. Pero aún así, teniendo la estructura física de una factura y la distribución de información igual a la de una factura, no tiene sello ni firma de la empresa exportadora, por lo cual se considera una proforma. Mientras poseas la cotización o la factura proforma, estás en un proceso de negociación. Tan pronto se haya aceptado los términos y condiciones del consignante y consignatario, el siguiente paso viene a ser la firma del contrato de compraventa internacional, documento que ya oficializa de manera legal el acuerdo mutuo que existe entre el consignante y el consignatario. La aceptación de términos y condiciones, los cuales ya han sido plasmados en la cotización comercial o en la factura pro forma. Sin embargo, acá hay un dato importante. Cuando hablamos de contrato de compraventa internacional, no necesariamente estamos haciendo mención a un documento físico. El contrato de compraventa internacional puede ser, y tiene validez inclusive, no solamente en su presentación física, sino también la presentación audiovisual, una videoconferencia grabada donde se manifiesta la voluntad de consignante y consignatario y la aceptación de ambos de una cotización o una factura pro forma queda como evidencia de contrato de compraventa internacional. Es más, no solamente un formato audiovisual, también se puede considerar una llamada e inclusive una cadena de correos electrónicos compartidos entre consignante y consignatario, donde al final de toda esa cadena de correos electrónicos ambas partes dan su aceptación. ¿Sobre qué? Los últimos términos negociados y acordados. Así que, recuerda, cuando hablamos de contrato de compraventa internacional, no necesariamente es un documento físico que dice como título contrato de compraventa internacional. Una videoconferencia, una llamada, una cadena de correos electrónicos puede reemplazar tranquilamente al contrato de compraventa internacional. Sin embargo, aunque te parezca sorprendente, no estás obligado a utilizar un contrato de compraventa internacional. ¿Es lo usual? Sí. ¿Es lo recomendable? También. Si es el primer cliente al que atiende tu empresa exportadora, también es muy importante utilizar como herramienta formal un contrato de compraventa internacional. Pero sin embargo, a medida que las empresas van obteniendo resultados positivos, exitosos, van generando un vínculo en el tiempo entre consignante y consignatario, muchas veces ese contrato ya viene a ser pasado por alto y se trabaja solamente con la emisión de órdenes de compra y órdenes de venta.
Y si el grado o nivel de confianza llega a tal nivel en el cual tu empresa ya considera a su contraparte un socio estratégico, ya no es tampoco obligatorio el hecho de que utilices la orden de compra y la orden de venta. Tranquilamente le puedes decir a tu proveedor que simplemente te facture. Así que recuerda, el uso del contrato de compraventa internacional puede ser en varias presentaciones: físico, videollamadas, audio, cadena de correos electrónicos, pero tampoco es de uso obligatorio. Puedes reemplazar tranquilamente el contrato de compraventa internacional por una orden de compra y una orden de venta. E inclusive si el nivel o grado de confianza ya es bastante elevado, tranquilamente podrías trabajar solamente solicitando la factura. Lo cual nos lleva al siguiente documento. Y otro dato importante antes de cerrar el contrato. No te olvides jamás que en el contrato debes de colocar sí o sí la forma en la cual se va a resolver cualquier tipo de inconveniente o incidente, que puede ser de manera estatal, es decir, acogerte a resolver ese contrato bajo el marco legal de cualquier país que forme parte de la OMC. Se suele trabajar con el marco legal suizo, o puedes resolverlo por una vía privada, ¿no? A través de un arbitraje, a través de un centro de arbitraje internacional. Muy bien, vamos al siguiente documento con el que trabaja el exportador, que es la emisión de la factura comercial. Este documento, ya a diferencia de la cotización y la proforma, este documento sí tiene validez legal, contable y tributaria. Este documento ya viene a ser la formalización de lo que habías negociado a nivel de cotización y factura proforma. Este documento es la consecuencia o resultado de que previo a esto hayas tenido la emisión de la orden de compra y la orden de venta, o la firma de un contrato de compraventa internacional. Sin embargo, muchas veces se puede pasar por alto el contrato, la orden de compra y orden de venta, y simplemente pasar a solicitar la facturación a tu proveedor. El packing list es otro documento importante con el que trabaja el exportador. Acuérdate que el packing list va siempre de la mano con la factura comercial. Si yo tengo 2 facturas para un cliente, tengo 2 packing lists. Si tengo 3 facturas, serán 3 packing lists. Hay un packing list por cada factura. Importancia de la factura. La factura tiene la información que puede reemplazar tranquilamente una orden de compra, una orden de venta o el contrato de compraventa internacional. Esta factura tiene validez legal, contable y tributaria. Acuérdate que la factura comercial ya es un documento oficial, que ya es un documento oficial. Packing list, acuérdate que siempre el packing list o la lista de empaque, la descripción de las mercancías, la cantidad de mercancías por envase, empaque, embalaje, las dimensiones, el peso, toda esta información que va en el packing list tiene que ir de la mano con la factura comercial. Si mi cliente me pide, por ejemplo, 2 facturas separadas, cada una con una mercancía distinta, yo debo tener en cuenta que debo facturar por separado esos dos tipos de mercancía, y que debo emitir también 2 packing lists, un packing list por cada factura. Por cada factura, un packing list, una lista de empaque. Esos son los documentos que corresponden a ser emitidos por el exportador. Vamos a revisar ahora documentos emitidos por un agente de aduanas con el que trabaja el exportador. Y el documento que vamos a hacer mención aquí es a la DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías, antes denominada DUA, Declaración Única de Aduanas. La DAM viene a ser no un documento, la DAM viene a ser un juego de formatos. Existen 3 formatos que componen una DAM. La Declaración Aduanera de Mercancía tiene validez de declaración jurada. Es la herramienta o es el instrumento a través del cual el exportador le informa a la administración aduanera su voluntad de someter una mercancía a ser destinada a régimen aduanero de exportación definitiva. Este es el documento a través del cual el agente de aduanas que representa al exportador consigna toda la información necesaria
para informarle a la administración aduanera de la voluntad que tiene el exportador de someter tal tipo de mercancía a la destinación aduanera de exportación definitiva a través de este documento, la Declaración Aduanera de Mercancías. Documento que solamente puede ser llenado por un agente de aduanas. Agente de aduanas que el exportador primero ha tenido que presentar ante la administración aduanera a través del mandato electrónico. El exportador ha tenido que informarle a la SUNAT y la administración aduanera que existe un contrato con un agente de aduana o una agencia de aduanas de nombre tal que se encuentra registrado como operador de comercio exterior oficial por la SUNAT con código de identificación tal para que la administración aduanera revise esa información y pueda considerar a ese agente de aduana como agente oficial que va a representar a la empresa Y. De modo tal que el agente de aduana, ya en representación del exportador, realiza la declaración electrónica de la DAM, informándole a la administración aduanera y la SUNAT sobre su voluntad para someter una mercancía a una destinación aduanera, en este caso, que viene a ser la exportación definitiva. Luis Alonso me dice, profesor, una consulta. Hay diversos tipos de DUA, A, B, etcétera. ¿Cuándo se aplica cada uno? Perfecto, Luis Alonso. Justo es lo que les comenté hace un instante. Cuando hablamos de DAM, la DAM no es un documento, como les dije, la DAM es un conjunto de formatos. ¿Ok? Son 3 formatos los que componen una DAM. El formato A, el formato B y el formato C. Esos 3 formatos componen una DAM, ¿ok? No es que sea una DAM A, una DAM B o una DAM C. Esos 3 formatos de la DAM conforman una sola DAM. Pero un dato importante es que no siempre vas a utilizar los 3 formatos. Depende muchísimo de cuál es en este caso, el régimen aduanero al que vas a destinar tu mercancía. Por ejemplo, cuando hablamos de la DAM en el formato A me permite consignar información sobre el régimen aduanero, la descripción y datos de la mercancía, el valor en aduanas, la transacción, el almacén con el que voy a trabajar, la empresa de transporte. Es decir, el formato A contiene la información básica, la información general, donde yo le informo a la administración aduanera que quiero someter mi mercancía a tal régimen aduanero y que voy a trabajar con tal empresa de transporte, con tal almacén. Le voy a informar a la administración aduanera del valor en aduana de mi mercancía, la descripción y datos de mi mercancía. Me voy a identificar como empresa exportadora, pero eso solamente es el formato A. ¿Cómo se llena un formato A? El formato A se llena de la manera más sencilla que puedas imaginar. Es simplemente un copia y pega de información. Por ejemplo, esta imagen que tienes aquí enfrente es el formato A. Me pide, en primer lugar, datos de identificación, mis datos de identificación como empresa exportadora. Me pide los datos de la empresa de transporte. Los datos de la empresa de transporte yo los saco del contrato que he firmado con la empresa de transporte. Me pide los datos del almacén. Copio y pego la información que tengo del almacén. Me pide datos de la transacción, el nombre de la entidad bancaria con la que voy a trabajar y la modalidad de pago. Me pide el valor en aduanas, el valor FOB, el flete, el seguro, los ajustes. También los copio y los pego de mi factura. Me pide los datos de la mercancía, el peso, la cantidad, si va a tener o no un certificado de origen que acompañe el envío de la mercancía, la descripción de la mercancía. Toda esa información yo ya la tengo. Simplemente tengo que copiar y pegar. Ahora, el formato B de la DAM es un formato en el cual se consigna información solamente en base a transferencia o movilización de divisas. Es decir, es un documento en el cual vas a consignar información relacionada a la forma, al medio de pago, a la entidad bancaria, los instrumentos o herramientas financieras que se va a trabajar de por medio, números de cuenta, etcétera. Y el formato C me sirve para poder consignar información relacionada al cálculo de los tributos. Por ejemplo,
Hoy estamos tratando documentos para exportar. Si yo voy a realizar una exportación, obligatoriamente voy a tener que trabajar con el formato A, porque tengo que informar a la administración aduanera de mi voluntad de someter esta mercancía a la destinación aduanera del régimen de exportación definitiva. Pero yo como exportador voy a movilizar la mercancía de nuestro territorio aduanero hacia el mercado internacional. Yo no voy a movilizar divisas, al contrario, soy yo quien como exportador voy a recibir el pago por el envío de la mercancía. Por ende, no habría necesidad de llenar un formato B, porque yo no voy a movilizar divisas, yo no voy a tomar la iniciativa de realizar movilización de divisas, salida de dólares de mi mercado nacional hacia el mercado internacional. Así que en una exportación definitiva, trabajas el formato A, pero no el formato B. Como las exportaciones no graban pago de tributos, tampoco estoy en la obligación de trabajar el llenado de un formato C, porque ninguna exportación grava el pago de tributos. Pero si se tratara, por ejemplo, de un proceso de importación para consumo, ahí sí tendría que utilizar los tres formatos, porque como importador, en el formato A tendré que sí o sí manifestar a la administración aduanera mi voluntad de someter una mercancía a importación para consumo. En el formato B tendré que informarle a la administración aduanera que estoy movilizando divisas del mercado nacional hacia el mercado internacional, porque tengo que pagarle a mi proveedor. Y a través del formato C tendré que consignar información sobre el cálculo total de mi deuda tributaria, porque la importación para consumo sí grava el pago de tributos. Esa es la diferencia. No siempre vas a utilizar los tres formatos de la DAM. ¿Ok? No siempre usas los tres formatos, el A, el B y el C. Depende mucho del régimen aduanero al que sometes o al que destinas la mercancía. Pero no es que se trate de una DAM A, una DAM B y una DAM C. Son tres formatos que componen una misma DAM. Sin embargo, no estás obligado a trabajar los tres formatos de manera obligatoria. Depende de el régimen aduanero al que se va a someter la mercancía. Depende mucho de ese régimen aduanero. Como exportación, formato A, porque es información básica y general. Administración aduanera, voy a exportar esta mercancía de este peso, tamaño, dimensión, por tal puerto, con tal empresa de transporte, a través de tal almacén, este es el valor de la mercancía, esta es la descripción, etcétera. Formato B, en una exportación no existe, porque yo no voy a movilizar divisas, yo voy a ser perceptor de divisas, yo voy a recibir las divisas, a mí es a quien le van a pagar, yo no voy a movilizar divisas. No hay formato B. Y tampoco hay formato C porque ninguna exportación definitiva grava el pago de tributos. Así que en el caso de una exportación, solo tendrías que trabajar con el formato A de la DAM. En el caso contrario de una importación para consumo, ahí sí tendrías que trabajar con los tres formatos. Esto tendría que verlo ya tu contraparte, el importador. Avanzamos y ahora revisamos documentos emitidos por las empresas de transporte. Esto también depende mucho del tipo de medio de transporte a través del cual vas a trasladar la mercancía. Si trabajas con un transporte internacional terrestre, ese transporte internacional terrestre tiene un documento de por medio denominado Carta Aporte Internacional, que se divide en dos. Carta Aporte Internacional por carretera, Carta Aporte Internacional por vía férrea, porque el transporte terrestre se subdivide en dos. Transporte terrestre vehicular o por carretera, o transporte terrestre ferroviario, ¿ok? Ferroviario. Ese es el nombre del documento de transporte que se contrata con una empresa de transporte terrestre. Si se tratara de una empresa de transporte aéreo, tendrías que trabajar con un Airway Bill, ¿ok? Un Airway Bill o ABW, que es el documento que sirve como evidencia de contrato firmado entre la empresa de transporte internacional aéreo y el exportador. Y si en este caso se tratase de un transporte marítimo, tendrías que trabajar con el Bill of Lading o el famoso BL. Esto si contratas una empresa de transporte marítimo.
Y acá un dato curioso para que lo tengas siempre en cuenta. De los 3 documentos, la carta aporte internacional terrestre por carretera o por vía férrea, el A-World Bill, transporte aéreo, y el BL o transporte marítimo, solo el BL, solo el Bill of Lading, tiene validez de contrato internacional. En cambio, el A-World Bill y la carta aporte son evidencia de que existe un contrato de por medio. Solo el BL tiene validez internacional de contrato. Documentos emitidos por el almacén. La nota de tarja. ¿En qué consiste la nota de tarja con la que trabaja el almacén? A ver, antes de entrar a la nota de tarja, recuerda que en los documentos emitidos por las empresas de transporte, como mencionamos, están la carta aporte internacional terrestre, en este caso, vehicular por carretera o ferroviaria, el A-World Bill, que es transporte aéreo, el Bill of Lading, transporte marítimo. Hemos dicho que de los 3, el Bill of Lading es el único que tiene validez de contrato, el A-World Bill y la carta aporte internacional terrestre vienen a ser la prueba o la evidencia de que hay un contrato de por medio, pero no son el contrato como tal. En el caso de transporte internacional de mercancías, la empresa de transporte te puede cobrar la tarifa o por peso o por volumen, ¿ok? O por el espacio que ocupe tu mercancía o por el peso que represente esta. Siempre te van a cobrar por el monto más alto. Existe un tarifario por peso y un tarifario por volumen. Siempre te van a cobrar por el monto más alto. Ahora sí, vamos a los documentos emitidos por el almacén. En el almacén se trabaja con un documento denominado nota de tarja. ¿En qué consiste la nota de tarja? Imagina que yo voy a hacer una exportación, ¿ok? Pero tengo que internar la mercancía en un almacén para que pase el canal de control asignado en la exportación. Cuando haces una exportación, te puede tocar un canal verde o un canal rojo. Canal verde prima el principio de buena fe y presunción de la veracidad, es decir, no hay ningún tipo de control. Y el canal rojo implica una revisión física, ¿no? Un aforo. Revisión física contrastada versus los documentos. Pero este tipo de control se ejecuta en zona primaria. Para ello, el exportador debe haber enviado la mercancía a un almacén. En ese almacén, considerado territorio internacional, zona primaria, es donde se ejecuta el canal de control. Pero acá hay un detalle importante. Para ingresar tu contenedor al almacén, el almacén, antes de que ingreses a sus instalaciones, te dice, ¿sabes qué? Pasa un momento por esa balanza, voy a registrar el peso de la mercancía. Se calcula el peso del medio de transporte y el contenedor, el peso bruto, y se le resta la tara del camión, no el peso del vehículo solo. Por ende, se calcula el peso del contenedor y la mercancía. Y esa información debe coincidir con la información que has declarado en la DAM. Si coincide, se te entrega la nota de tarja confirmando el peso de la mercancía. Ahora sí puedes ingresar y dejar tu mercancía en el almacén. ¿Pero por qué el almacén es tan desconfiado? Porque recuerda que el almacén es zona primaria, es territorio internacional. Si tú dejas la mercancía en el almacén y ocurre cualquier incidente en el almacén, se pierde la mercancía, te roban, quien responde viene a ser el almacén. ¿Ok? El almacén tiene una responsabilidad frente a ti porque la mercancía ya no está bajo tu potestad, está en un almacén, está en zona primaria, está bajo la custodia de un operador de comercio exterior. Por eso es que el almacén también es desconfiado. Al momento en que ingresa tu mercancía, se asegura de llenar la nota de tarja. Y si el peso corresponde, puedes ingresar sin ningún problema. Pero si el peso es menor, el almacén no te va a dejar ingresar. Te va a decir, oye, pero nosotros, la administración aduanera, a través de TUDAM, nos ha indicado que la mercancía debe ingresar con tal peso, descripción, etcétera. No cumples con eso, no va a ingresar esa mercancía. Por eso se trabaja la nota de tarja, porque si te permiten el ingreso y se percatan de que el contenedor pesa menos en las instalaciones del almacén, ya aquí el responsable es directamente el almacén. Lo mismo sucede cuando para exportar ya tienes que retirar el contenedor del almacén y enviarlo al terminal marítimo para que pueda ser embarcado.
Al momento de salir, también el almacén se lava las manos y te dice, un momentito, antes de que salgas, pasa por esta balanza, nota de tarja de salida. Ojo, tu mercancía está saliendo tal como ingresó. Así que si sucede algo entre el almacén hasta que llegues al terminal marítimo, en ese pequeño trayecto local, en ese flete local, ya es responsabilidad tuya. El almacén entonces trabaja la nota de tarja de ingreso y salida. Otro documento, los emitidos por el terminal, el ticket de balanza. Así como el almacén era desconfiado, el terminal también es desconfiado. El terminal te va a decir, muy bien, ¿de dónde viene tu mercancía? Viene de tal almacén. A ver, tu nota de tarja de salida de ese almacén. Tanto, perfecto. Pero, un momentito, pasa por esa balanza. Vamos a emitir el ticket de balanza. Oye, pero tu mercancía pesa mucho menos. No pesa lo mismo que aparece registrado en la nota de tarja de salida del almacén. Del almacén salió con tanto y ahora que está ingresando ya al terminal para realizar el embarque, pesa menos. No coinciden los datos de la tarja de salida y el ticket de balanza. No vas a ingresar al terminal porque el terminal también es zona primaria. La responsabilidad recae sobre el terminal marítimo. Así que aquí también hay un problema. ¿Qué tendrías que hacer? Tendría que coincidir la información de la nota de tarja y la información del ticket de balanza. Si coincide la información, el terminal te va a decir, muy bien, puede ingresar el contenedor para poder ser embarcado. Ahí tienes otro documento que también sirve para ejecutar control, ¿no? El ticket de balanza. Y finalmente, algunos documentos complementarios vienen a ser los documentos emitidos por la empresa de seguros, es decir, la póliza de seguro. Acá puede tratarse de una póliza abierta o una póliza flotante. Hablamos de póliza abierta cuando contratas la cobertura de seguro para un solo embarque, para un solo envío. Y hablamos de póliza flotante cuando haces una única contratación de seguro para más de un envío, ¿no? Para un conjunto de envíos. También vamos a revisar información de los documentos emitidos por el banco. Generalmente cuando trabajas a través de un banco, trabajas con un medio de pago documentado, que viene a ser o una carta de crédito o una cobranza documentaria. Pero dato importante, cuando hablamos de carta de crédito, no es una carta de crédito, son dos. La carta de crédito del importador y la carta de crédito del exportador. Así que recuerda, cuando hablamos de carta de crédito, no es un solo documento, son dos. La carta de crédito del importador y la carta de crédito del exportador. Otros documentos adicionales, los que son emitidos por instituciones que regulan el ingreso y salida de mercancía restringida. Por ejemplo, aquí tenemos a SENASA, DIGESA, DIGEMIT, INRENA, SUCALMEC, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, etc. Y tenemos también, dentro de estos documentos emitidos por instituciones, los certificados de origen. Documento que puede solicitarse emitido en la Cámara de Comercio de Lima, en ADEX, en la Sociedad Nacional de Industrias. Certificado de origen, que no es obligatorio en realidad, solamente si es que tu cliente en el extranjero se va a beneficiar de alguna preferencia arancelaria debido a la firma de un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial, un acuerdo sectorial, tendrías que enviar la mercancía junto con el certificado de origen para que tu cliente en su país, cuando tenga que nacionalizar la carga, vea reducido el pago de sus tributos. Y bueno, en este caso también necesitas documentos emitidos por instituciones que regulen el ingreso y salida de mercancía restringida, como acá, por ejemplo, este es un certificado sanitario de DIGESA. Podrías tener, debido al tipo de mercancía que vas a exportar, la obligación de contratar los servicios de un certificado ya no de DIGESA, sino SENASA, DIGEMIT, INRENA, SUCAMEC, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, etcétera. Y esta ha sido una revisión bastante rápida, pero puntual y concisa sobre
los documentos que se requieren para poder trabajar procesos de exportación. Obviamente hemos visto la exportación desde un formato regular, un formato muy general, una exportación de carácter normal. Porque si nos enfocamos a exportación simplificada, existen otros documentos. Si hablamos de exporta fácil, existen otro tipo de documentos. Aquí hemos hablado de el régimen aduanero de exportación definitiva de manera normal, de manera regular. Y aquí hemos tenido una primera aproximación a los documentos que se requieren para desarrollar de manera efectiva el proceso de exportación. Hay algunos documentos que no los hemos mencionado porque son documentos complementarios, como por ejemplo el booking. El booking es la reserva de espacio que se hace antes de contratar el medio de transporte internacional, el flete internacional, ¿no? Entre otros documentos como el manifiesto de carga, etcétera. Pero al tratarse de un webinar, y a contar con un tiempo bastante limitado, esta es una primera aproximación. Estoy seguro que tendremos una nueva oportunidad para tocar mucho más a fondo algunos de estos documentos. Les agradezco por su participación en la realización de este webinar. Gracias por haberme acompañado en el desarrollo de este webinar. Les deseo que pasen una linda tarde. Y por mi parte, esto es todo el día de hoy. Quedo atento a cualquier consulta o duda que puedan tener ahora o más adelante. Pueden contactarme a través del área académica de CAMEX o de lo contrario, me pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Nuevamente, se trata de un webinar, es información bastante puntual, concisa. En realidad podremos explayarnos muchísimo más, pero por este medio ya no podemos hacerlo. Por eso les dejo carta abierta que puedan contactarme directamente por el área académica de CAMEX o si no, de manera directa vía LinkedIn. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación, que tengan una linda tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.